Y bienvenidos, vamos a continuar con Gustavo Vega Orozco. Él es el líder de la formación del agro ligada al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quien hoy hace parte de ese trabajo tan importante para nuestra región. Él es el invitado. ¿Cómo ha sido su formación, su vida, su trayectoria? Con él avanzamos y él es el invitado de nuevo en esta segunda edición de este espacio, tomándonos un café con Aldea Sur. Instructor del SENA hoy, líder del SENA, pasó por toda la escuela del SENA desde la formación, desde los chicos, hoy el líder del tema agrario, ya en el SENA. ¿Cómo fue esa transición? ¿Llegó? ¿Se quedó? Vamos a hacerlo de lo más rápido posible. A ver, la transición y la verdad, cuando terminé, yo creo que eso fue producto de la formación, yo dije, yo no quiero ser empleado de nadie. Ajá. Yo quiero tener mi propia empresa y ser... ¿Independiente? Ser muy independiente y no quiero ser que nadie me esté manejando. Y efectivamente así lo hice, porque llegué a montar empresa. Y de hecho lo hicimos. Aquí nos reunimos unos amigos y dijimos, venga, vamos a montar una empresa de asistencia técnica agropecuaria que no había en esta zona. Claro. Y la montamos. En esa época se llamó Agrocertec Limitada, que era una unidad de asistencia técnica agropecuaria que se creó porque la ley en esa época, en los años 90, 88, la creamos en el año 88, 89 y operó más o menos hasta el año 95, 98, 2000, porque la ley nos la permitía. Claro. Existía la ley quinta, que era la que nos permitía hacer la asistencia técnica agropecuaria obligatoria a través de las líneas de financiamiento de crédito agropecuario que tenía el país. Ajá. Pero resulta que, y fue una época maravillosa, porque logramos hacer toda una articulación con todo el sistema agropecuario de la zona, llámese cajas agrarias de esa época, claro, banco ganadero, banco cafetero, y nosotros como prestadores del servicio, ustedes canalizábamos los proyectos, los planeábamos, los formulábamos, los entregábamos a la banca. Ellos, con el concepto técnico que tenían de lo que nosotros habíamos hecho, asignaban los recursos y nosotros teníamos un contrato de prestación de servicios por la vigencia del proyecto agropecuario, y eso nos permitió hacer un ejercicio muy interesante durante esos años. Por eso dijimos, bueno, yo jamás pensé, la verdad, trabajar en una empresa y menos en el SENA, pero la ley quinta se cayó cuando entró el gobierno de Gaviria. Cuando Gaviria comenzó a hablar de apertura económica, claro, eliminó la ley quinta, que era en donde todo productor agropecuario, si tenía un crédito, un 2% del valor del crédito era destinado para pagar honorarios y tener un asistente técnico, que es lo que se perdió. Claro. Hoy en día el sector agropecuario está totalmente quedado, se quedó sin asistencia técnica por muchos años, y entonces se quebró y nos quebramos nosotros. Claro, también. Porque solo utilizaron el dinero para los procesos de cultivo, pero sin la técnica sin la especialización. Correcto, y aquí todavía hay muchas falencias en eso. Bueno, pero esa fue la realidad y hubo que hacer reingeniería. Entonces, ¿qué hicimos? En esa época tuvimos la oportunidad, yo fui cultivador, tuvimos empresa agropecuaria, tuvimos almacenes de insumos. Ajá. Pero bueno, se nos derrumbó porque la base era tener una buena base de créditos agropecuarios que nos daban la fortaleza. Claro, para poder que le apoyaran a ustedes. Para que nos pudieran apoyar a nosotros. O sea, ustedes se basaban con el crédito que les permitía que ustedes lo subsidiaran. Claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eso fue, hablemos del año 94, 95. Digo, bueno, aquí hay que buscar otras opciones. Plan B. Y apareció la oportunidad porque un amigo que era socio de las empresas que teníamos, él trabajaba en el SENA. En el SENA. Tiempo parcial, que llamaban en esa época. Sí. Y entonces él me dijo, mire, Gustavo, para el próximo año van a necesitar agrónomos porque los que estaban viniendo eran técnicos y ya no van a volver porque ellos se van a radicar ya en Neiva y ustedes van a necesitar un agrónomo. Ustedes le miden, y le dije, claro, yo por necesidad lo voy a hacer. Claro, tenía que hacerlo. Entonces me presenté. Había que llevar el plato de sopa para la casa. El plato para la casa, ya uno con familia. Claro. Y entonces dije, bueno, voy a intentarlo. ¿Cuántos hijos tiene, Gustavo? Tengo 4 hijos. 4 hijos. 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Ah, un hombre y 3 mujeres. Todas profesionales ya. Sí,
Tengo una pequeña que está de 13 años y está en proceso de educación. Los otros ya, pues, Gustavo, que es el mayor, pues él es egresado del SENA. Formador del SENA, empresario. Conocedor del café. Trabaja para empresas exportadoras. Tengo una hija que es cosmetóloga esteticista. Bien. Y tengo una hija que es profesional en ciencias ambientales. Entonces, están conectados con el mismo tema. Están conectados con el mismo tema. Bien, entró al SENA. Entré al SENA y eso fue en el año 95. Y entré con un contrato de horas. En esa época a usted le decían, le vamos a dar un contrato por 100 horas, 200 horas. Yo dije, bueno, hagámosle. Yo lo necesito. Y la verdad fue una cosa muy, muy compleja y muy retadora. Claro. Porque yo venía a trabajar con el sector privado, de hacer mi trabajo y venir a trabajar con jóvenes. ¿Quién fue el primer director del SENA en esa época? ¿Recuerda? Claro, Ramiro Vicente Rincón. Ok. El ingeniero Ramiro Vicente Rincón me dio la oportunidad. ¿Y de ahí siguió quién? Y de ahí pues estuvo Abel Clavijo. Ok. Y luego estuvo Henry Liscano. Listo. ¿Cómo fue esa evolución? Es una evolución que llamémosla, cada cosa, cada periodo tiene su momento y su época. ¿Cuál fue la más productiva, la más que marca una historia? Yo pienso que en la evolución del SENA, cada director aportó lo suyo. ¿Cierto? Ramiro Vicente Rincón tuvo la oportunidad de administrar y jalonar que al menos se hiciera la construcción de la sede principal, la que está aquí en el centro de Pitalito. Él estuvo en ese proceso. Luego llegó Abel Clavijo a administrar e implementó programas y abrir otros programas que no estaban. Luego llegó Henry Liscano con una visión diferente, una visión de apertura, de evolución, porque el lineamiento nacional lo dio así y él lo entendió muy bien. En ese momento el líder nacional, el director nacional del SENA era Darío Montoya, que tenía una visión de hacer una apertura, de que el SENA se actualizara tecnológicamente, equipamiento, bueno, que conectara, que se actualizara. Y pero además se conectara con la gente del campo. Se conectara y hiciera una apertura. Y entonces Henry Liscano, pues, de una formación, de una extracción agropecuaria, agrícola, él es ingeniero agrícola, entendió que había que apalancar ese ejercicio. Y entonces por eso, desde el año cuando él llega, porque yo hice mis primeros 3 años como contratista del SENA, y luego entro a la planta del SENA en el año 97. En los primeros años de formación en el SENA lo hice por la rural, porque me encantó. Conociendo el campo. Conociendo y además formando a la gente, porque yo ya tenía la experiencia de haber sido productor cafetero, me había quebrado sembrando frijol, maíz, ya sorgo, tenía la experiencia. Entonces yo dije, bueno, pues yo tengo que inventarme nada, lo que quiero es transmitirle cómo se hacen las cosas y cómo de pronto no pueden cometer errores, y por eso me fui metiendo, haciendo mi ejercicio en lo rural. En los programas en esa época eran trabajadores calificados en explotaciones diversificadas, se llamaba, y lo hice muy bien. Yo pienso que lo hice muy bien en Palestina, en Isnos, en Timaná, que nos movíamos en la rural dejando huella, porque mi característica siempre ha sido pensando en dejar huella. Claro. O sea, a mí me parece y entendí que la gente en el campo no tiene la formación suficiente, llamémosla entre paréntesis, que sí la tiene un conocimiento. O sea, tiene el conocimiento, pero a veces... Exactamente, pero a veces nosotros confundimos, creemos que lo sabemos todo y resulta que no podemos entrar a hacer una articulación entre lo que él sabe y lo que yo sé y buscar cómo unir los dos conocimientos. Ahí hay una cosa que se tiene que entender. Yo la tenía porque había trabajado mucho en la asistencia técnica con el sector cafetero, con los maiceros, con los que producen frijol, frutales. Inclusive lo que ellos tienen son su misma experiencia. Claro. Y esa experiencia es la que ya le habla a uno. Y uno tiene conocimiento técnico, científico, de investigación, y que a veces está un poco desligado de la realidad. Exacto, porque cuando uno va a hablar con el campesino dice, no, eso ya cambió porque el clima ya cambió. Porque hay varios factores. Entonces mire que en esa transición de aprendizaje y de trabajar por lo rural,
SENA, estamos hablando del SENA, ya en su del actividad. SENA. Yo ya entré al SENA a hacer mi trabajo como instructor agropecuario. Allí nacieron 3 procesos, nació entonces EFACENA, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En los años, llamémosla 2003, 2004, hay un proceso de transición en el SENA y de revisión de cosas, de reestructuración del SENA, y entonces se hace también como una revisión: ¿qué tiene el SENA? ¿Qué propiedades tiene el SENA? Ajá. Y de pronto pues llega una visita y dice: venga, nosotros queremos revisar. ¿Qué tenemos? El SENA, que aquí traemos unas escrituras que dice que el SENA es dueño de una granja que se llama Yamboró. Queremos ver dónde están esas 500 y pico hectáreas, que es que el SENA es dueño junto con la Secretaría de Agricultura y Minero del departamento del Huila. Se dieron cuenta que tenía un territorio que no había sido utilizado. Que no había sido, y nadie sabía. Ajá. Nunca nos imaginamos. ¿Usted averiguó? ¿Usted investigó? Nosotros, o sea, había un grupo. Nos llegó la información porque hubo una visita y entonces dijimos: venga, pero ¿cómo diablos que es que nosotros somos dueños también de la granja Yamboró? Entonces, pero en la granja Yamboró no son 600 hectáreas. Eso ya fue invadido hace 30, 40 años, solamente quedan 17 hectáreas. Pero bueno, ya nos hicimos a la información de que el SENA era propietario de ese territorio. Entonces, cuando llega Henry Lizcano al SENA de Pitalito, pues los que estábamos conectados con el tema, le dijimos: venga, ingeniero, aquí hay una escritura en donde dice que nosotros somos dueños como SENA, y nosotros venimos hace rato trabajando en lo rural y quisiéramos pues hacer un trabajo más local, porque es que pues lo que se hace en lo rural pues, es difícil y no difícil. Hoy en día veo que era supremamente importante, porque lo que se hacía allá se queda allá. Claro. Y entonces, como ya lo veníamos haciendo, queríamos hacer algo muy aprovechando las condiciones de que había un territorio, había unas condiciones. O sea, traer las experiencias de cada zona a un solo sitio. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Henry Lizcano dijo: pues venga, intentémoslo, porque resulta que la granja evolucionó, se perdió territorio, se invadió, y el territorio que está, el área que estaba ahí había pasado a ser trabajada por el municipio, las humatas también estaban en decaída, le habían subarrendado a proyectos, a otros, llamémoslo así, sí, de desplazados y todo ese cuento. Era muy complejo entrar a tomarse un poco la granja y le cuento que adueñarse de lo que era propio, porque claro, finalmente el ¿cuántas hectáreas? 17. 17. Listo, ingresaron, la gente que estaba allí entendió que ya después era de la SENA, entonces tuvo que correrse. Hubo que evaluar, sí, y entonces ahí era la competencia ya del director, ir a hablar con la gente, con la humata de Pitalito, en este caso con la alcaldesa, hablar con la gente. Canacue en esa época. Gladys Canacue era la alcaldesa de esa época, y entrar a decirle: venga, es que nosotros también somos dueños de eso, queremos entrar a hacer procesos de formación. Claro. Y bueno, recuerdo que creo que se hizo un programa de jóvenes rurales en esa época para comenzar como a meternos, a conectar, y luego formular toda una estrategia, armar equipos de trabajo. Y entonces el director de esa época, Lizcano, dice: venga, copió el tema, ármeme una propuesta, arme equipo y miramos a ver cómo comenzamos a intervenir eso. Y efectivamente hicimos equipo de trabajo, personajes que recuerdo ahí: Pablo Pinzón, Joaquín Sánchez, que aportó mucho en los temas de biodiversidad, porque lo tiene muy claro, Ramiro Sterling, Javier Rojas, Betty Sterling, la misma Eliana Peña, que estaba recién ingresada en la visión del turismo, Beatriz Sterling con los temas, y la otra líder, Beatriz, Betty, bueno, no recuerdo. Sí. Entonces, un equipo que dijimos: venga, tenemos que mirar a ver cómo comenzamos a hacer un proceso formativo acorde a las condiciones reales. Allí inicié mi proceso también de conexión en comunicación. Correcto. Que logramos penetrar allí en esa zona. Entonces, se hizo un trabajo muy fuerte de diálogo, de líderes,
que nos propusieran hacia dónde podíamos ir con esta granja. Qué bien. En el documento de escritura ahí reza claramente que la granja la granja Yamboró se compró en el gobierno de Pastrana, de Misael Pastrana Borrero, en el año 70. Y ahí dice, decía, alcanzo a recordar que ahí dice que ese predio fue comprado para establecer una escuela de formación agropecuaria. O sea, su fin estaba claro. Estaba claro. Y volvió otra vez a retocarse en ese momento. Y claro, ¿quién explotó eso muchos años? La Secretaría de Agricultura del departamento, sí, que tuvo la granja Yamboró, que montó un modelo inicial de hacer la reproducción de blanco orejinegro, porque ahí hubo puesto de monta, y se montaron de ganado, ¿no? De ganado, y también mular. La idea era hacer la producción de quinos mulares, sobre todo, y también se estableció el banco de germoplasma, llamámoslo así, de unas especies de variedades de cítricos para hacer cruces y producir material vegetal. Y también se montaron se hizo un ejercicio de evaluar cómo se comportaban la piscicultura, y por eso se construyeron las 20 estanques piscícolas que las construyó la Universidad Surcolombiana con un proyecto, un convenio DRIUSCO en esa época. Desarrollo Rural integrado con la Universidad Surcolombiana, que montaron todo el proceso para poder... Se montó eso, creció, la escuela comenzó en una lucha constante, y después comenzó a crecer. Se acabó el convenio DRIUSCO, se fue la Secretaría de Desarrollo de Agricultura del Huila, y luego, como todo proyecto, ¿no? Y entonces comenzaron no hubo intervención, llamémosla así, del gobierno departamental. Y a soltarse de allí. Y entonces comenzaron las invasiones y se comenzó a perder territorio. ¿De 17 hectáreas que quedó? De las 500, casi 600 hectáreas, hoy en día hay 17 hectáreas, que fue la que como Sena se salvó, y hoy en día es lo que está el Tecnoparque Nuevo Yamboró, con su escuela nacional de la calidad del café, con su escuela de gastronomía, con todo su proyecto. Toda visionada en ese momento, en ese se visionó desde esa época, porque en la construcción colectiva que se hizo, se definieron 5 líneas de acción. Sí. Y esas líneas de acción todavía de pronto se han complementado, pero perduran, que es la línea agropecuaria, la línea ambiental, la línea de la biodiversidad, la línea del turismo sostenible alternativo. Va ligada, ¿no? O sea, el uso sostenible, el turismo sostenible alternativo, que se creó como línea, tenía 3 componentes fuertes: la gastronomía, la guianza turística, y ¿cuál era la otra? Bueno, no recuerdo. Entonces, el turismo siempre se ha visto la integración entre lo gastronómico, lo artesanal, y las guianzas y el turismo, todo eso. ¿Qué concluye usted de toda su vida? ¿Cómo se siente con todo este desarrollo, lograr hoy sentirse realizado con logros importantes personales? ¿Cómo lo podemos definir, cuando Gustavo? Uno se pone a recordar un poco, y mire que a veces lo que se escribe, a veces uno no le hace tanto seguimiento, pero cuando después se pone a volver a leer, yo he leído el plan tecnológico que se hizo en aquella época, ese primer plan tecnológico, que creo que fue del 2010 al 2020, 2017, 2020. Sí. Y ahí dijimos en ese plan muchas cosas que hoy comienzan a darse, que hoy están ahí. O sea, porque se habló de que había que definitivamente fortalecer la línea de la biodiversidad, la línea agroindustrial, que había que aprovechar que Pitalito y la región sur tiene un potencial fuerte en café, y que había que construir una escuela de café. Y mire que mucho de lo que está consignado en ese plan es lo que está hoy está volviéndose realidad. Tecnoparque Yamboró, que en esa época se llamó agroecológico, porque el enfoque que se quería y se quiere es sostenible, mucho apuntar hacia la sostenibilidad. Claro.
y hacia una producción de que no tenga que ser tan dependiente de insumos externos. Que sea lo más limpia posible. Generar un ecosistema, llamémoslo así, porque Tecnoparque es un ecosistema. Total. Un ecosistema que debe articular programas, proyectos, perfiles, profesiones, porque es lo que debe ser una finca o una región. Una región. Ese es el modelo realmente que nos permita no ser tan segmentados, porque a veces las cosas las dejamos muy individuales y se pierde en esencia que lo individual, la suma de individualidades Sí. me debe llevar a un gran ecosistema, y eso es lo que se quiso Es la unión de esfuerzos de muchas fincas, de muchos sectores, de muchos conocimientos para poder desarrollar una región. Porque definitivamente lo que uno y lo que yo he podido visibilizar durante todos estos años, y siempre mi teoría fue que había que diversificar. Claro. Yo no puedo ser monocultivador de café, o monocultivador de caña o de ganadería sin interpretar y sin considerar otras oportunidades que me permitan generar una producción sostenida de ingresos para la unidad productiva, llámese finca, llámese lote, alimentación, un ingreso permanente, porque es que el café se produce 3 meses, 4 meses al año, y el resto ¿qué? Entonces, por eso el modelo era ese, tratar de generar esas oportunidades que se han perdido, que la gente cuando va al Tecnoparque visibiliza que es posible en pequeños espacios producir proteína a través de sus gallinas, de sus huevos, de sus peces, que también en esos procesos se puede suplementar los insumos a veces con lo que está ahí en la realidad y que a veces no lo vemos, y que también puedo generar y ver que hay que tener valores agregados a lo que uno produce. No estamos disfrutando de nuestra región, no la estamos utilizando como es, no estamos aprovechando lo que tenemos. ¿Existe mucha ceguera sobre esos temas? Yo pienso que todavía hay que avanzar mucho hacia la generación de cadena de valor de cualquier producto. ¿Somos más ricos de lo que pensamos? Yo sí creo, claro, definitivamente. O sea, la experiencia que me ha dejado pasar por el SENA y ver todas esas oportunidades y lo que se ha hecho, el impacto que ha generado, todavía falta articular mucho más con todos los sectores, que las universidades se metan también en todo el ecosistema de región, sí, porque es que a veces está muy desarticulado lo que hace la universidad, lo que hacen los sectores, lo que hace el SENA. Falta todavía la conexión de todos los sectores. Conexión de todos los sectores, y en eso andamos nosotros como SENA, queriendo generar toda esa articulación a través de proyectos, de programas, de realmente conectar a la gente y que realmente para que hable un mismo idioma, para que hablemos un mismo idioma y generemos oportunidades. Lo que el nombre del SENA y el centro, Gestión Sostenible y Desarrollo. Gestión Sostenible. El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible, porque es que a veces la sostenibilidad es bonita y habla bonito y se puede hablar bonito, pero cuando la llevamos a la práctica tenemos que revisar si realmente somos sostenibles o no. Si logramos sobrevivir con eso. Si el café nos está generando procesos de sostenibilidad o no, o la caña. Y no de nuestra comida, sino lo ambiental. Porque es que la sostenibilidad es eso. Es calidad de vida, es lo ambiental, es lo económico y es el proyecto de vida social. Claro. ¿Qué tan bien la gente se puede decir y pueda decir, venga, me siento bien, mi calidad de vida ha mejorado? Es como lograr vivir bien con el medio ambiente, con lo económico, correcto, con el entorno, con la familia, correcto, con una producción que pueda permitir integrar todo eso. Total, y mire que ya hoy en día uno interpreta ya cuando han pasado años de la vida, que cualquier sistema es como el cuerpo, como nosotros, el cuerpo humano. Si no hay un equilibrio entre todos los sistemas que componen el cuerpo, el digestivo, el circulatorio, sí, claro, el muscular, pues la vida no es armónica. Sin dudas. Y lo mismo pasa en el sistema de la producción agropecuaria o en la producción sistémica que se da, en donde hay un componente agua, suelo, naturaleza, hombre. Eso a veces no lo entendemos y nos hace generar procesos y generar impactos negativos que ahí es donde nosotros como SENA
queremos hacer ese ¿Y ejercicio. qué es lo que está hablando el mundo del tema de la sostenibilidad ambiental? Correcto. Que hoy casualmente, Claro. como no hemos Exacto. cuidado Sí. el ambiente, Correcto. pues está generando todo un efecto en todo Correcto. el ecosistema. Y hay una palabra que se acuña, o se habla mucho, no se habla mucho de ella, que es hablar de la sustentabilidad. Hay Sustentabilidad. que ser más sustentable incluso que sostenible. Se habla de seguridad alimentaria y a veces hay que hablar de soberanía alimentaria, Sí. porque hemos perdido soberanía. O sea, no producimos ni para nosotros. Se perdieron las especies Nativas, ancestrales claro. nativas de los frijoles, de las yucas, de cosas, porque con las aperturas Trajimos libres cosas. trajimos, y entonces, miren un caso muy Y particular. es que de los cafés, inclusive de los cafés locales. Igual con el café tan nativos. Hoy en Los día nativos. la yuca, yo pongo un caso muy particular. Hace 20 años o menos, la yuca muy especial de esta zona de Pitalito era una yuca que le llaman nolí. La nolí. La nolí era la yuca exquisita, por sus altos contenidos de almidón hacen que sea una yuca seguramente sabrosa. ¿Hay yuca de esa? La yuca nolí casi está desaparecida. Casi está extinta. Casi está extinta. Ahora se habla de la yuca mocuana, Ya de otra zona. de otra zona. Entonces, y de los frijoles ancestrales, frijoles todo el año, que dan todo el año, llamémoslo así. Que era el frijol cacha, Y el entonces, frijol. exacto, aparecieron los híbridos, Claro. que nos han desplazado, pero son más exigentes a insumos Necesitan más externos. químicos, necesitan más. Exactamente, los maíces de las variedades que eran regionales también desaparecieron. Claro. Entonces, eso es perder soberanía alimentaria. Claro, es perder identidad de lo que teníamos. Y parte del ejercicio que se hace con Tecnoparque Yamboroy Es volver otra vez a es eso. volver a rescatar un poco y hacer la combinación, porque uno debe Tener de todo un uno poco. debe acomodarse un poco a la dinámica De los cambios. económica de los cambios. Claro. ¿Qué debo sostener? ¿Qué debo rescatar? Y con qué puedo competir también en el mundo del mercado, ¿no? Ingeniero, pues hay mucho de qué hablar, muchas cosas. Quisiéramos hablar muchos tiempos, Sí, muchas sí, horas. sí, claro. Hay mucho tema por hablar, pero quiero agradecerle inmensamente ese diálogo abierto, sensible, estimulante, para reflexionar sobre lo que tenemos, lo que hacemos en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Sí, Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por hablar Álvaro, de su vida, de su trayectoria. Habría mucho Sí. de qué hablar. Muchas gracias a usted y como equipo, compañero de trabajo que fuimos en el SENA Sí. cuando arrancamos, es maravilloso que nos den la oportunidad de contar esto, porque de pronto no se ha dicho. Es y, cierto. y me siento pues orgulloso, porque mi apuesta y mi sueño, como usted me lo preguntó al inicio, mi sueño siempre ha sido dejar una huella, dejar un trabajo, porque eso me lo enseñó mi padre, Claro. mis padres, mis abuelos, dejar una buena huella de lo que se hace, que lo recuerden a uno por las cosas buenas que se han hecho. Siempre me ha dado la pena por la familia, de mantener la unidad de la familia, Sin dudas. porque definitivamente la unidad básica, si tenemos una familia integrada, que podamos generar sinergia, de apalancarlos, de ayudarlos, pues eso se transmitirá en las generaciones, claro. que vienen. Entonces, de eso me siento orgulloso, de mis hijos. Sin de todo. dudas. Hoy es feliz viendo el crecimiento de Sí, sus sí, hijos, claro. su empresa, su Sí, claro, vida, claro. el homenaje que hoy le están haciendo a través de este Sí. proyecto empresarial tan grande Definitivamente. como es Sensory también. Y me siento, hoy me encuentro y todos los días me encuentro jóvenes a los cuales les di formación y que hoy en día son Agradecidos. empresarios, agradecidos, son muy buenos empresarios y uno se llena de eso, ¿no? La mayor satisfacción, sin dudas, como maestro también, Sí. como docente, es esa. Es esa, de encontrarme en muchas partes que le dicen a uno, mire, gracias a sus orientaciones, hoy en día soy esto, por mis aprendices y ambientes de formación han pasado alcaldes, secretarios, De todos. dirigentes, empresarios que están en la región. Incluyéndome, ahí he también pasado dentro de esa escuela, a la cual le debo agradecer, y ese es un homenaje también a su vida, a su trabajo, a su lucha, a su dedicación, al esfuerzo con sus hijos, al poder generar desde la honradez, desde el trabajo honrado, porque allí es importante esto, que la gente entienda que se puede trabajar con amor, con dedicación y con honradez para el desarrollo de las regiones, y que no todo es dinero, sino que también la felicidad está forjada en el desarrollo de esa gente a la cual uno ha ayudado, y hoy inclusive es más que uno en Sí, materia económica y de total. desarrollo empresarial. Total de acuerdo, y esa es la realidad,
Y bueno, a eso le he apuntado siempre y es mi sueño y la idea es seguir aportando todavía al desarrollo. Hay mucho por dar. Hay mucho que aportar todavía y hay muchas cosas por hacer. Por hacer y me siento contento con lo que estoy haciendo todavía en el SENA, en mi rol de profesional agrosena, que es el articulador de la política agropecuaria. Usted es el líder ahora de la política agropecuaria. De la política agropecuaria y que requiere todavía mucho de hilar y de sumar esfuerzos para buscar objetivos comunes. Sin dudas. Ingeniero, muchas gracias. Muy amable por todo su esfuerzo, por su dedicación. Gracias por la pasión con la que ha hecho su labor, porque eso se dignifica en la humildad de su trabajo y en lo que es y en lo que le aporta a la región también, en formación, en enseñanza y en ejemplo, con todos los errores que uno pueda tener, sí, claro pero sobre todo claro sí. Con el ejemplo de la dignificación de lo que uno hace, lo hace con amor. Muy amable por estar con Muchas gracias, Álvaro, y pues a todos los oyentes y a todos aquellos que nos vayan a escuchar, pues siempre estaremos prestos a cualquier inquietud, a dar respuesta. Es el ingeniero Vega Orozco, Gustavo Vega Orozco, quien ha sido hoy el invitado a este diálogo, a tomarnos un café con Aldeazur. Muchas gracias por seguirnos, muy amables. En otra oportunidad, otro invitado de estas calidades.